Bienvenidos, este es el podcast de dos amigos en latitudes totalmente distintas que decidieron que sus conversaciones ya no podían quedarse en llamadas de madrugada o mensajes sueltos. Entre risas, teorías absurdas y verdades incómodas, encontraron que lo irrelevante a veces es lo más trascendental. Ahí está Luis Muñoz, un hombre que ha aprendido a convertir cada obstáculo en un capítulo digno de contarse y que sabe que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse con una sonrisa. Y junto a él, Pablo Fragoso, un buscador incansable de respuestas que sabe hacer las preguntas incómodas y encontrar historias donde nadie más mira. Este es nuestro punto de encuentro. Suscríbete, dale play, porque aquí la charla apenas comienza. Mi nombre completo es Luis Humberto Hernán Muñoz, tengo 30 años. A ver, mi problema es una paraparesia espástica y entre otras cosas, muchas, pero básicamente es que tengo más fuerza en mis brazos que en las piernas y por eso tengo que andar con un carrito o burrito, como le dicen. La Teletón es como fue mucho tiempo mi casa. Yo llegué a la Teletón cuando tenía 2 años y medio y hasta los 19 años yo me atendí en el Centro Teletón Santiago, el que está cerca de la Alameda. Me carga que la gente hable cosas del instituto siendo que no conoce de Don Francisco o de tal personaje. Y critican a la institución, pero Dios no lo quiera, algún día ojalá no necesiten nunca la Teletón, porque yo de verdad te digo, es todo lo contrario. La Teletón es súper preocupada de uno. Yo me operé en las mejores clínicas del país, por nombrarte algunas. Operaciones millonarias, yo no pagué ni un solo centavo. La atención es excelente, no tengo nada que decir de Teletón. Por supuesto que me siento orgulloso porque yo, cuando chiquitito, me arrastraba por el suelo. No era capaz de mantenerme en pie. Hoy en día tengo que andar con un burrito por más seguridad. Llegar en la bomba fue todo porque yo desde muy chiquitito tenía el deseo. ¿Bombero? Sí, de ser bombero. De hecho, en mi antigua casa ustedes llegaron una vez para atender un incendio de cocina. Y yo, la verdad que quería estar con ustedes ahí, pero bueno. Pero también hay algo muy tragicómico o algo cómico que yo desde pequeño no podía acercarme al cuartel porque me daba miedo. Ay, señor, ya. Seguí pegado. Gente, aquí llego casi todos los días. Ahora no vengo tan seguido, pero trato de venir bien seguido. Y vengo a hacerle compañía a este caballero de aquí, el señor Libro, a hacerle compañía, a pasar la asistencia. Aquí todos son un 7 conmigo, o sea, todos se preocupan mucho de mí y también llegar aquí ha sido súper bonito porque te sentí útil. A lo mejor la gente normal no lo ve, te juro que es un orgullo para mí vestir el uniforme. Y sobre todo tener un cargo, aunque yo no estoy aquí por cargo, pero sí el tener un cargo me hace sentirme útil, porque por último yo aquí me preocupo de subir los partes al sistema nacional y de saber que si hay un incendio o un rescate o lo que sea, suena la sirena y yo voy a tener que venir. Estar acá es como mi casa, sentirme realizado. Yo, esta bomba, la China España, Santa Cruz, es todo. O sea, imagínate, tengo amigos que son españoles y yo con orgullo les hablo de mi bomba.
bueno, pues el primer episodio de este nuevo podcast. Gracias por toda la gente que se está dando el chance de ver este primer episodio. Notarán evidentemente que este primer capítulo puede tener algunas cosillas, algunos errores, normal, ¿no? Normal como la primera vez, pero vamos a intentar que de aquí al futuro vayamos siendo obviamente mucho más diestros para poder hacer las grabaciones. Por acá está el buen Luis, directamente desde Chile. Bueno, yo soy de Santa Cruz, de la sexta región de Chile, así que estoy aquí en Santa Cruz, en la provincia de Colchagua. Santa Cruz, o sea, quiero entender, ¿Santa Cruz queda cuánto de Santiago? A 3 horas de la capital. 3 horas de la capital. Es como si aquí en México fuéramos, por ejemplo, a Acapulco, donde se grabó el episodio del Chavo del Ocho en la playa. Sí, claro. Son a 3 horas de Santiago. Ok. Oye, y en Santa Cruz, por lo que entiendo y tú me has contado, hay tema de viñedos, ¿no? Y estas cosas. Sí, hay muchas viñas famosas por acá. Hay muchas viñas y sobre todo es un área turística, sobre todo en el área de vinos, cultura y todo eso. Ok. También entiendo que por ahí hay un museo del automóvil, ¿no? Algo así estuve por ahí explicando en el mapa. Sí, claro, pero eso está como a... No sé exactamente a cuánta distancia, pero en otra ciudad, que es el Lolol. Pero está así, también pertenece a la Viña Santa Cruz, que está dentro de la viña, está ese museo. Ya están autos icónicos, tanto de Chile como de otras partes del mundo. Buenísimo, mi Lucho. Entonces, tú estás en Santa Cruz, ¿toda la vida has vivido ahí? Sí, toda la vida he vivido por acá. Perfecto, Lucho. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la vida por allá en Santa Cruz? A ver, cuéntame, un día a día. Sí, es relativamente tranquilo, porque como en todos lados pasan cosas, pero relativamente tranquilo el ambiente acá, y como te digo, es bien turístico, y de repente para uno es de repente un poco aburrido porque está hecho más para el turista que para... Es, digamos, como una comunidad pequeña, ¿no? Me imagino, aquí en México, afuera de las grandes ciudades, ¿no? Como lo sería Ciudad de México, pues podemos encontrar lugares como Toluca, lugares como Pachuca, que son ciudades más chiquitas, ¿no? O comunidades más pequeñitas. En algunas ocasiones a veces también ya son pueblos, ¿no? Todavía, donde toda la gente todavía se conoce, ¿no? Entonces, sí, claro. Los vecinos son de años, ¿no? La gente que pasa es la de siempre, y a las únicas personas diferentes pues son los turistas. Me imagino que pasa lo mismo. Oye, y yo tengo entendido que tú perteneces a la bomba, ¿no? O a los bomberos de Santa Cruz. Sí, a la primera compañía. Ok. ¿Cuántas compañías hay ahí en tu localidad? Por lo menos acá en Santa Cruz son 5 compañías. La primera, la segunda, que es de otro sector de Santa Cruz. La tercera, que corresponde a un área más rural y que son de compañía forestal. La cuarta se salta porque hubo un cambio ahí. La quinta pertenece a Cunaco, y a la sexta es también un área, entre comillas, rural, de Santa Cruz, que corresponde a la isla de Yaquil. Ok. Oye, ¿y cuál es o sea, perdón la ignorancia, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra compañía? O sea, ¿la administración o de qué depende? No, es que, por ejemplo, en las áreas donde están las compañías, básicamente. Por ejemplo, la primera está en la zona centro de Santa Cruz. Tú al visitar el centro vas a identificar exactamente dónde está la primera, y es la zona céntrica. La segunda está ubicada en otro sector más alejado de Santa Cruz. Y por ejemplo, la tercera ya es como estas áreas, entre comillas, rurales, donde hay más gente de campo o otras funciones. Y ahí se van ubicando dependiendo del sector, po. Y ahí se van distribuyendo las áreas que atiende cada compañía. Ok, pero, a ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que un día
estoy haciendo un huevito y se me quema mi cocina. Yo llamo a un solo número y entonces las compañías se reparten esa emergencia, ¿o cómo se atiende? Depende como el sector, pero tú llamas, tú das la dirección y la central te despacha a la compañía que esté más cercana a tu ubicación, y dependiendo de la emergencia, porque, por ejemplo, la primera tiene especialidades de rescate, entonces también ellos podemos proceder con un rescate vehicular, un rescate técnico en cuerda, etcétera, etcétera. Ok, perfecto, está súper claro, Lucho. ¿Cuánto tiempo llevas ahí ya, como parte de la compañía? Eh, de los 16 años como brigadier o como cadete, digamos, y ya oficialmente con todas las de la ley como bombero voluntario van a ser 12 años ahora en septiembre. 12 años, wow. ¿Qué implica ser bombero voluntario para que la gente entienda? Que tú no recibes un sueldo por atender la emergencia o cumplir un rol como lo cumplimos nosotros. Ok. Y digo, pregunta quizá un poco, ¿crees que es suficiente lo que reciben a cambio de lo que dan a la sociedad? Es que, a ver, si tú me preguntas si nos deberían pagar o no, la verdad es que a mi pensar, no. Porque creo que si no, se perdería como la tradición más importante, como el compromiso. Si te pagan, quizás tal vez no sería lo mismo. No sé, termina tu turno y cada uno se va para su casa, pero uno lo siente diferente. Es como que te sientes realmente responsable y si pasa algo, aunque termine tu turno, tú vas a ir, porque eso es lo que nace. La llamita que se forma en cada bombero, digamos. Como ese espíritu de servicio. Ya, pues muy bien, Lucho. A ver, cuéntanos cómo llegaste hace 12 años, ¿no? A esta parte de la compañía. Bueno, yo siempre quise ser bombero, pero obviamente el tema de mi discapacidad es como, a ver, yo no quiero entrar mucho en detalle, ni en tecnicismo, ni cosas de esas, pero básicamente tengo una paraparesia espástica o un problema que básicamente quiere decir que yo tengo más fuerza en mis brazos que en mis piernas. Ya. Y entre otras cosas. Ok. ¿Viene de nacimiento? Sí, porque yo nací prematuro, nací a los 6 meses y medio, y a raíz de eso me pasó eso. Me pasó eso y entonces yo tengo más fuerza en mis brazos, que sobre todo en el verano, cuando ando con polera se nota más en los brazos que tengo buenos brazos, pero las piernas son un poco más, no sé si débiles, pero tengo menos fuerza de lo habitual como para que me permita caminar normal, y tengo que utilizar un bastón o tal vez un carro andador. Ya. O, sí, es que aquí normalmente aquí le llaman como burrito, pero técnicamente es un carro andador. Ok. Entonces tú siempre has estado... Es que para la gente que no conoce a Lucho, Lucho siempre quiere ser el primero en todo, ¿no? O sea, tú le dices algo y Lucho levanta la mano, ¿no? Y ya lo escucharon nacer a los 6 meses, pues también se quiso adelantar. Oye, Sí. Lucho, ¿y cómo fue entonces la infancia, con esta dificultad que nos mencionas? Bueno, la dificultad básicamente, sí, al principio, como que igual uno llora, la pasa mal, porque igual, no sé, una persona normal, entre comillas, como, no sé, como tú, o muchos de los que nos pueden estar escuchando, no sé, a veces se levanta, va a jugar al fútbol, o andar en bicicleta, y yo por mucho que quisiera no podía, y me frustraba. Me Ya, frustraba, la pasaba mal. Muchas veces lloré y me cuestioné por qué era así. Pero ya a esta altura del partido, a mis 33 años, ya no.
ya no tengo eso. De repente hay cosas como cosas que te marcan. A ver, ya, vamos al hecho de que tú me preguntaste cómo llegué a la institución. Sí. Llegué a la institución por ese deseo que tenía yo de servir. Y me acuerdo perfectamente que los bomberos, yo tenía como 5 años, y andaban haciendo una colecta para reunir fondos. Y un bombero de forma muy simpática me colocó su casco y ahí como que se encendió esa llamita que te decía, como el espíritu de servicio a los 5 años. Pero estoy diciendo que para mí es súper bonito porque te sentís integrado, te sentís querido. Obviamente yo no salgo a la emergencia, pero trato de suplir mis labores como oficial o como ayudar en labores administrativas, ver los partes de servicio, todas esas cosas. Y así que ha sido súper bueno y llegué ahí gracias a un amigo que me incentivó y me motivó a pertenecer a la bomba, y de ahí fue todo un tema legal porque obviamente por obvias razones no podía, o sea, por mucho que yo quisiera no podía salir a una emergencia. Pero yo obviamente tengo claro esas funciones y tengo claro lo que puedo y no puedo hacer. Pero ha sido una satisfacción bastante grande porque te das cuenta que tú trabajas y a lo mejor la gente no lo nota, la gente externa no lo nota, pero eso es súper bonito porque te sentí útil. Creo que en más de una entrevista lo he dicho, y uno se siente útil, se siente querido. Y ahí fue una larga batalla, por decirlo así, para ver todo el tema legal y todo, y declaración jurada para que yo pudiera jurar como bombero. Y si tú te metes a la página de Bomberos de Chile, hay una parte donde tú puedes buscarle el bombero por el nombre o por el RUT, o bueno, o en México sería como por el DNI, por el número de DNI. Claro. Puedes buscar por mi número de DNI, puedes buscar ahí y te aparece cómo me llamo y de qué compañía soy y qué número de registro tengo. O sea, que soy un bombero con todas las de la ley, digamos. Entendido, mi Lucho. Me llama la atención cuando decías que cuando eras, bueno, hacer la comparación con una persona normal, ¿no? Entre comillas, pero pues definamos qué es normal. O sea, perdón, una persona que no tiene dificultades como uno, porque Claro. no sé, si nos vamos a técnicamente hablando, mucho tiempo se usó el término con capacidades diferentes. Ya. Y quizás uno no es diferente. Uno tiene, ni siquiera problemas, dificultades, digamos. Pero técnicamente ahora se utiliza persona en situación de discapacidad. O sea, aquí en Chile por lo menos, no sé cómo sea allá en México, pero aquí se ocupa de esa manera el término como oficial según las instituciones gubernamentales, es persona en situación de discapacidad. Que al final del día, pues sigue siendo pues una etiqueta, ¿no? Exacto. Una etiqueta porque, claro, todos tenemos las mismas capacidades, pero hay quienes las hacemos a un ritmo totalmente diferente, ¿no? Sí. Y de ahí nace este podcast que le pusimos el podcast a otro ritmo, ¿no? Exactamente. Con Luis, yo lo conozco ya desde hace bastantes años. Luis tendrá la fecha exacta porque él tiene una memoria como si fuera fotográfica. Ay, pero, no sé si tanto. Pero platicábamos qué nombre le podríamos poner a este podcast y decidimos llamarlo A Otro Ritmo. Justamente por eso, porque todos querernos encasillar en una sola forma, pues es muy difícil, ¿no? Todos vamos a un ritmo diferente, sí, y lo hacemos desde el lugar que nos toca. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, y por lo menos yo te conocí, bueno, no tengo la fecha exacta, pero
digamos 2008, 2009, cuando tú hacías tutoriales de audio, y aquí estamos un montón de años después, incluso trabajando juntos en otros temas, pero se siente bien porque te sientes apreciado y trabajas bien, o sea, trabajo bien contigo y lo agradezco en ese sentido. Muchas gracias, Luis. Pues fíjense cómo es la vida, ¿no? A veces de repente nos vamos encontrando personas, que se van abriendo puertas, se van entretejiendo las cosas, y en el futuro, como decía Luis, de pronto te das cuenta que pues todo tiene una razón, ¿no? O al menos así es como yo lo veo. Pero bueno, para la gente que no nos conoce, yo soy Pablo Fragoso, yo soy la persona de este podcast que se va a encargar de hacer las preguntas, ¿no? Eso es prácticamente lo que sería mi introducción. Y Luis es la persona que me va a estar acompañando también en estas emisiones, pues obviamente para hacer las réplicas, y que él con toda su cultura y conocimiento que tiene, también nos va a ir aportando más acerca de estos temas, ¿no? Sí. La verdad es que no tenemos definido como un tópico en específico, porque creo que podemos hablar de una y mil cosas, pero este primer podcast sí quería platicar contigo, Lucho, para que nos contaras un poco más de cómo es la vida para una persona que va a otro ritmo distinto como tú, ¿no? Y cuáles son las dificultades a las que te enfrentas pues todos los días. Bueno, las dificultades es más que nada entender, o bueno, yo creo que para alguien menor de edad ya le puede costar más, pero uno que ya está, entre comillas, curtido, entender el prejuicio de la gente. El entender que yo tengo 33 años, a lo mejor mucha gente me dice que me veo más joven, que no sé qué, no sé, pero que te encasillen en pensar que una persona con dificultades, a ver, vamos a volver al término, dificultades, porque yo no creo que sean capacidades diferentes, porque no eres diferente. Sí tienes ciertas aptitudes que te hacen un poco distinto tal vez, pero no diferente en total, en general. Pero claro, que tengan ese prejuicio de que, es como el niño es enfermo, el niño tiene problemas, el niño no puede caminar, o sea, o tiene un problema visual, o da lo mismo la discapacidad, pero ese es el prejuicio de la gente que de repente me ha visto en la calle y te pregunta, mi niño anda perdido, se perdió, lo voy a dejar a su casa. O bueno, que a lo mejor no tienen una mala intención, pero uno se siente incómodo. Claro, me imagino, Lucho. Pero a ver, cuéntanos en una anécdota qué ha pasado con esto, ¿no? De la gente que te puede llegar a ver distinto, ¿no? Y es que aquí, antes de que nos cuentes, sí me gustaría hacer como un apunte importante. Todos vemos desde un filtro totalmente diferente, ¿no? Tenemos en nuestro sistema de crianza, desde que somos niños, nos vamos adoctrinando de acuerdo a lo que vimos, lo que escuchamos, lo que pensaban nuestros padres, lo que escuchamos en la radio, en la televisión, lo que nos dijeron que era lo normal, ¿no? Sí. Entonces, lo peligroso es que llegamos a una vida adulta y comenzamos a ver las cosas de acuerdo a este propio filtro, ¿no? Sí, no Entonces, sé, por ejemplo, el tema que yo sí soy bombero y sí, a lo mejor no me vas a ver con un uniforme de trabajo, no me vas a ver con el típico casco y la chaqueta y todo, pero sí tengo un uniforme formal para la ceremonia y todo eso. O de repente me vas a ver en el centro con estos equipitos, no sé si se alcanza a ver, pero un equipo de comunicaciones, una handy o radio. Pero lo que pasa es que mucha gente se asombra al ver a este niñito, vamos a decirlo así, vamos a ver a este niñito que tiene dificultades con un equipo de comunicaciones de ese tipo. Y se asombran y como él es bombero, o como él va a una ceremonia de traje formal.
Y como que ya al principio igual me dolía, igual decía, ¿por qué? Pero sabes que ahora ya no me importa. Pero también me pasa, por ejemplo, cuando me preguntabas de alguna anécdota, es que sí, puedo parecer más joven, como muchos me han dicho, o puede que tenga una dificultad, pero eso no quiere decir que yo no pueda compartir con un amigo una cerveza. Porque he ido al supermercado a comprarme una cerveza, porque tampoco soy bebedor, así que me emborracho. No, por temas de salud, porque yo tuve epilepsia, entonces también me cuido de ese lado, pero si puedo compartir una cerveza, una, eh, lo hago, pero al hecho que voy al supermercado a comprar una cerveza o quizá unas papas fritas para ir a compartir con alguien y se escandalizan porque me ven comprando. Pero voy a ese hecho que la gente siempre dice que uno es más joven y que como y que no puede hacer ciertas cosas. Pero es al contrario, de repente me juzgan porque me ven tarde en la calle, porque de repente salgo de la compañía a acompañar a un compañero a comprar algo y me ven tarde y me dicen, no, te voy a acusar a tu mamá. ¿Por qué me van a acusar de algo que tanto mi madre como yo sabemos que yo, donde ando siempre me ando comunicando con ella, no tendría por qué darle explicaciones? Bueno, ¿y por qué tendría que esperar que alguien me acusara de algo como si estuviera haciendo un delito, un crimen? Cosa que no es. Claro. Nunca he hecho y nunca voy a hacer tampoco. Sí, lo entiendo perfecto, Lucho. Y él se une totalmente también, Luis, con lo que platicábamos al principio de que te toca vivir también en una comunidad pequeña, ¿no? Donde generalmente la gente se conoce y entonces cuando la gente se conoce, cree y siente que se puede tomar ciertas atribuciones, ¿no? Como la que mencionabas, de acusarte con tu mamá, Sí. de ese tipo de cosas. Pero lo que te diría es, claro, depende mucho también de los filtros que la gente tiene. Y contra eso, Luis, la verdad es que podemos hacer muy, muy poco. ¿Y sabes qué es lo peligroso? Cuando el juicio se vuelve colectivo, ¿no? Sí. Eso es muy peligroso. O sea, una persona que tiene un prejuicio o un juicio, una creencia, es bien complicado que primero lo lleve a conciencia y después que lo ponga, digamos que ponga las acciones necesarias para contrarrestar ese juicio. Pero cuando el juicio se vuelve colectivo, es bien peligroso, ¿no? Seguramente tú has escuchado la frase de los mexicanos somos bien huevones, ¿no? Los mexicanos, casi vivimos con un sombrero en la cabeza. Esos son juicios colectivos. Sí. Entonces, imagínate cuánto No, daño hace, ¿no? sí, no. Sí, eso. Ahora también te lo pregunto, porque sé que tú también estuviste en la Teletón, ¿no? Sí. ¿Y qué nos puedes decir de esa institución que todos los días ayuda a niños, ¿no? A millones de niños. Millones de niños, ¿no? Cuéntanos un Sí. poco. Por ejemplo, yo estuve en la Teletón de los 2 años y medio hasta los 19 años. O sea, gracias a ellos, entre comillas, camino normal. Porque yo me arrastraba por el suelo. Mis piernas no tenían fuerza suficiente para sostenerme. Entonces yo le debo por lo menos que hoy esté caminando y me haya sometido a cirugías quizás millonarias y no pagué ni un solo peso. Por convenios que tenían clínicas o hospitales muy grandes aquí en Chile y que se te juzgue o juzguen a la institución por, ay, que es que donan dinero y los pobrecitos. No, o sea, por algo existe la ley de donación en Chile y por algo pasan esas cosas. Ahora, si no están de acuerdo con eso y quieren que el gobierno o quien sea ayude a la institución, bueno, busquen la manera, pero no juzguen al presentador o no juzguen a tal persona porque realmente no saben lo que pasa adentro. Y ahora te lo digo yo como un ex paciente Teletón, graduado de la Teletón.
porque al final te hacen una graduación cuando te retiras, súper bonito que por ahí anda el diploma y todo. Pero es súper, las terapias, todo. Yo creo que nunca he llegado a pagar nada. O sea, con suerte unas plantillas ortopédicas que, no sé, podrían costarte 5.000 pesos chilenos, una cosa así. No sabría decirte exactamente la cifra ahora, pero yo creo que es lo máximo que pagué. Entonces, que venga otra persona a decir que la Teletón, o como ustedes le dicen, el Teletón, que ojo, eso tiene una historia, porque Mario Kreuzberger, o Don Francisco, como todo el mundo lo conoce, se inspiró en el actor Jerry Lewis, y él como que le dio el concepto de Teletón, porque del maratón, y de ahí viene la historia de Teletón y todo. Pero la Teletón o el Teletón, como ustedes le llamen, es una institución que ayuda a niños y adolescentes a mejorarse o a solventar de cierta manera mejor las diferencias, porque antes a una persona con una discapacidad cualquiera se escondía. ¿Y por qué tenía que esconderse? No tenía sentido. Pero sí, hay muchas, por ejemplo, hasta la Oritel, que es la Organización Internacional de Teletones, que abarca muchísimas teletones, pero la base está aquí, en Chile, en la Alameda, donde yo me atendí, y de ahí se empezaron a lanzar muchas reformas con el tema de la discapacidad del trabajo y un montón de cosas que te ayudan a solventar mejor su condición, digamos, porque ni siquiera es una enfermedad. Exacto. Y esto que decías es muy poderoso, ¿no? En el sentido de que cualquier persona se puede tomar el atrevimiento de comenzar a criticar, ¿no? Sin tener el background y sin tener un argumento sólido sobre eso. Y creo que hoy, Luis, no sé qué opines tú, pero nos enfrentamos a eso, con la apertura de las redes sociales, de los medios, la democratización. Cualquier persona puede levantar la mano en X, ¿no? En Twitter, en Facebook, Sí. y criticar al gobierno. En mi caso, por ejemplo, en México, te cuento una historia. Hace unos años se estaba construyendo un aeropuerto, ¿no? Y había un dilema entre si un aeropuerto u otro. Todo mundo eran expertos en aeronáutica, ¿no? Todo mundo. Y ese es el problema, que, claro, todos podemos dar nuestra opinión, eso no está negado, ¿no? Que todos tenemos la libertad de expresión, Sí. pero pocos tienen la sensibilidad de decir, yo de eso no sé y mejor ni siquiera opino. Exacto. Lucho, entonces, ¿cuántas operaciones llevas hasta el día de hoy? Sí, te cuento. Bueno, técnicamente son como 4 o 5 cirugías, pero ya estoy listo, ya estoy dado de alta, o sea que puedo literalmente llevar una vida relativamente normal, porque obviamente de que voy a tener que ir a un traumatólogo de repente, o cositas como que son obvias de a lo mejor de la condición que uno tiene. Pero ahora puedo ir a un hospital público, no necesito algo así como muy especial, por decirlo así. Ya. Ahora, Luis, por favor, cuéntanos un poco de cómo fue o cuál ha sido también tu camino en la parte del audio, porque yo te veo ahí con tu equipo, con tus audífonos, con tu micrófono ahí bien colocadito, con tu interfase, lo que la gente no ve detrás, ¿no? Y lo que se tiene que hacer para llevar a hacer un podcast. Claro. No, es que mira, por ejemplo, ya, remontémonos a cómo empezó esto, porque también empezó gracias o motivado por el tema de mi discapacidad. Porque yo decía, te estoy hablando, tenía 9 años y todavía recuerdo perfectamente
la radio que escuchaba en las noches, y escuchaba un programa en la radio Monte Carlo, una radio de La Serena, que casualmente tenía señal hacia acá, y la escuchaba en las noches, se llamaba La Jaula del Mono. Y todavía lo recuerdo, y yo dije, o sea, poniéndome a pensar que a lo mejor en un futuro quizás no iba a poder tener un trabajo como muy físico, muy... Dije, la radio es perfecta para mí porque en ese minuto por lo menos no te ibas a ver. No te ibas a ver como hoy en día, que la radio es tan moderna y ahora tienen cámara y tienen de todo. Pero se sentía bien que te pudieras sentar frente a un micrófono y hablar, desahogarte o dar una noticia o hacer un programa. Entonces de ahí empezó a gustarme el tema y y empecé jugando. La verdad que empecé jugando sin tener idea de nada. Me hice una especie de PowerPoint y empecé a juntar audio ahí y empezaba a presionar botones, el típico parlantito que salía en PowerPoint, y ahí ponía música y ahí empezaba a jugar. Básicamente empezaba a jugar y leía revistas y todo. Y después en el año 2008 más o menos, también como año que nos conocimos todo, en el año 2008 empecé como que mi mamá le comentó a alguien que, bueno, su pareja trabajaba en radio, y él me invitó así como, ven a la radio, yo te enseño. Y de ahí se empezó a armar algo que de principio yo lo tomaba como un hobby, un juego, pero de ahí me empezó a gustar, me empecé a interiorizar, y de a poquito me fui metiendo con programas ya profesionales, con el Sala Radio, y de puro metido, digamos, me empecé a meter y a estudiarlo, y después sabía hasta más que la persona que me enseñó. O sea, a ese punto llegué. Y ahí empecé a moverme, a ver tus tutoriales, que dicho sea de paso, todavía los tengo, por ahí están guardados, y quiero recuperar ese disco porque lo mandé a arreglar, porque son tutoriales muy valiosos para mí, por lo menos. Y poco a poco he ido mejorando. Ahora tengo un profesor español que es súper bueno. Y también todo esto nació a raíz de un conocido tuyo. También del por qué nos conocimos. Porque muchas veces me ofrecieron trabajo así de locutor y todo. Pero yo decía, sí, a lo mejor con una computadora normal, un notebook, lo puedo hacer, pero no voy a entregar el producto como yo quisiera. Entonces dije, no importa, voy a invertir, voy a juntar el dinero, y poquito a poco tengo una consola, un buen micrófono, a lo mejor entre comillas, como término medio, no, ni tan barato ni tan caro. Y de a poquito he ido mejorando, tengo estos audífonos profesionales, recomendados, y eso me llevaba a trabajar contigo en varias ocasiones, a hacer esas cápsulas, que a lo mejor en su minuto dije, ya, quizás no son lo más perfecto, pero bueno, si él me está dando la oportunidad, aprovechemos esa oportunidad. Gracias a la radio hice un programa de farándula o espectáculo, de análisis de espectáculo, y salí hasta en el diario. Salí en un diario de circulación nacional. A raíz de eso, cuando tenía 16 años, incluso me invitaban a programas para comentar el Festival de Viña. O sea, a ese punto. Pero sí, ha sido súper bonito, súper bueno, y me ha permitido conocer gente de México, mucha, que me dice, no sé, que me vaya para allá, pero tampoco es como, me encantaría, pero hay una serie de factores que me impiden a lo mejor viajar, pero me encantaría, porque conozco a, por ejemplo, Mario Filio, a Lobe Santini, a El Sacobian, a muchos otros que te pudiera seguir nombrando. Pero claro que son locutores, que son actores de doblaje, que son
Y aquí ahora ya escucho en una novela o cualquier cosa y ya lo identifico y se siente bien, se siente bonito. Qué Bonito bueno, está Luis, me da mucho aquí. gusto. Está muy, muy bueno eso, porque ya vieron cómo sí, les había dicho que Luis se iba a acordar de la fecha. Es que este señor tiene mente fotográfica. Pero todo esto, Luis, ha sido porque tú lo has buscado, porque tú has tenido la intención de llevarlo a cabo, investigado, te has puesto a ver tutoriales, etcétera. Porque, digo, lo hemos discutido en privado tú y yo, pero el tema de ir, por ejemplo, a un instituto, pues se complica, ¿no? Por factores que ya hemos platicado. Y entonces tú lo que has hecho es ser un autodidacta, ¿no? Tú Sí, solito ponerte a investigar y a aprender. ¿Qué es lo que exacto. podrías recomendarle a la gente que está viendo acá, que de pronto dice y se levanta un día y, ay, hoy no sé qué hacer, o no sé si quedarme en la cama, no sé por dónde comenzar, me siento estancado, quiero aprender, pero no se me da? ¿Qué les podría recomendar? Bueno, recomendarles que no se rindan, sin que en mis largos 33 años, digamos, al no rendirse, yo pensé que el ser, vuelvo a los bomberos, al ser bombero y era un inalcanzable para mí. Y hoy día ya voy a cumplir 12 años en septiembre. O sea, que alguien te dice, no, pero es que tú tienes problemas, ¿tú cómo te vas a subir a un camión? O, bueno, obviamente yo no me subo, pero me refiero que, o salir o participar. No, no hay que rendirse. Imagínate, yo hoy en día trabajo en marketing o en redes sociales, community manager y todo eso. Pero eso es porque como tú dices, lo busqué. Porque no me quedé. Porque si bien, o a lo mejor a ti te digo que a lo mejor el tema monetario quizás no es tan importante para mí. No quiero decir que no cobre, pero quizás el mantenerme activo haciendo algo. Porque no hay que rendirse. Imagínate, yo empecé de forma autodidacta también y por motivación de un amigo a hacer sitios web, hacer todo eso. Y es porque estaba ayudando a alguien y ese alguien después se fue a estudiar y dejó ahí y yo tenía que seguir. Y ahí me motivé y ahí seguí. Y hoy en día, claro, en su minuto quise tener una radio y todo y te sé todo el tema legal, cómo proceder, pero por cuestiones de mi pensión y todo eso, hoy en día no se puede. No se puede porque es muy complejo, pero si te dan una oportunidad, ya, vuelvo al tema tuyo porque siempre te lo he dicho, eres como una persona o un angelito en el sentido de que llegan esas personas como justo a tu vida en el momento indicado. ¿Por qué? Porque tú de repente tuviste un programa de radio y tú me invitaste y tú siempre me estás motivando, me estás incentivando. Entonces eso de verdad se agradece. Pero también al no rendirse nunca, el que diga, no, yo no tengo nada que hacer, mentira, porque uno se puede motivar a sí mismo. Si algo te gusta, un día perfectamente te puedo mostrar todos los libros que tengo de producción de radio, de podcast. He participado en seminarios de producción de podcast o seminarios con empresas como AEQ o otras que tienen que ver con el mundo de la radio. Y dime, si no fuera por esa persona que busca y no se cansa, no podría haberlo hecho. Y fíjate la analogía tan poderosa, o sea, porque dices, porque yo lo he buscado, porque yo he ido a buscarlo, ¿no? Entonces, te has vuelto también un caminante, ¿no? Digital, que ha dejado bastante huella digital, conociendo a muchas personas del mundo, ¿no? Y a raíz de eso y a través de eso, pues has hecho relaciones que te han obviamente abierto otras puertas. Eh, Exacto. Mientras hablabas, Lucho, mencionaste ahí algo
algo delicado, pero también me gustaría preguntártelo. Mencionaste que alguien se fue. Cuéntanos, tú eres el señor de la casa hoy en día, ¿no? Porque por ahí pasó algo complejo con tu señor padre, pero creo que hoy es la forma en la que tú también lo honras, porque pues él siempre te quiso ver como ahorita, Luis, ¿no? Autosuficiente y Sí, empoderado y demás. claro, o sea, mi papá, bueno, no es mi papá biológico y todo, pero él siempre me lo demostró. O sea, no necesito ningún papel que diga que él era mi papá biológico para demostrármelo. O sea, él siempre me motivó, él siempre peleó, o sea, en el buen sentido, aunque a que yo no me rindiera, o sea, si yo iba a hacer una página, me dijo, o iba a hacer un sitio web, porque tengo siempre esa discusión que toda la gente dice página web y técnicamente es un sitio. Bueno, pero esas son cosas de uno que, ya. Pero me refiero a que, ya, él tenía un negocio X y me decía, ya, entonces yo quiero que usted haga el primer sitio web del negocio. No me importa si queda bonito o feo, hágalo. Hágalo, inténtelo, no se rinda, usted puede. O a veces, no sé, hay familiares que te cuestionan por tener equipo como este y a lo mejor porque te dicen, no, es que él no sabe usarlo. No sé usarlo, pero no importa. Aprendo. La busco. Y él siempre me motivó. Nunca quiso que fuera mediocre. En el buen sentido. O sea, que me educara, que me esforzara, que estudiara, que fuera siempre lo mejor. Y algo que yo le tengo que agradecer es que hasta el último día de su vida, porque él tuvo un cáncer avanzado, de grado 4, o sea, ya lo último, y silencioso. Silencioso, entonces eso es lo que más duele, que a lo mejor no me alcancé a despedir de él, porque yo pensé ingenuamente que tal vez iba a volver del hospital, y no volvió. Y ese es el tema, pero él siempre me motivó. Y muchas veces cuando sus sobrinos venían a verlo, de otras partes de aquí de Chile, siempre les decía que yo, su Luchito, iba a volver a hacer radio. Y casualmente yo me integré a un grupo de un taller de radio del municipio. Y justo cuando él estaba enfermo, se dieron las cosas y hicimos un programa de radio. Y a mí, cuando él ya había fallecido, nos confirmaron que íbamos a hacer ese programa de radio. Y te juro que yo salí llorando de ahí. Salí llorando porque él siempre dijo que yo iba a volver a hacer radio. Y de cierta manera lo hice. Lo hice, estuve un tiempo. Y eso es porque uno no se rinde. O sea, el que busque excusas son excusas. Porque como te decía, yo empecé con un PowerPoint. Que ni siquiera ni con Winamp, con un PowerPoint y leyendo una revista de estas típicas flyers que te pasan. Bueno, o te pasaban porque ya prácticamente no existen, pero estas típicas revistas de supermercado, del flyer que te venden, o que el champú, que no sé qué, y yo lo juntaba, literalmente tenía una caja con el flyer, o del circo, o de lo que sea, y me ponía aquí enfrente al computador a leerlo, a intentar grabar algo, porque los primeros equipos que tenía eran una consolita bien sencilla, y un micrófono de karaoke, un Philips, que me costaba como, no sé, 20.000 pesos. Te digo, a lo mejor no tengo la cifra exacta en este momento, pero en pesos chilenos eran 20.000 y quizás no era lo que es ahora. Porque, por ejemplo, este micrófono me costó cerca de 70, 80. Entonces no tiene comparación. Pero eso, es que a no rendirse nunca. Y mi papá siempre me motivó a eso. Muy bien, Luis. Pues, ¿qué te puedo decir? No digo para la gente que está viendo esto quizá por primera ocasión y que no nos conoce,
otra vez, este es el capítulo número 1, ¿no? Esperamos que de varios de este podcast llamado A Otro Ritmo, donde la intención es una charla, ¿no? Entre amigos, entre Luis, que está en Chile, yo que estoy físicamente en México, y si podemos platicar de algo y que a ustedes también, que nos están viendo, les resuena algo de lo que decimos, pues creo que ya cumplimos con el objetivo, que prácticamente es justo esto, ¿no? Una charla entre personas que ya se conocen desde hace bastante tiempo. Exacto. Luis, y para los jóvenes, ¿no? Que hoy es bien complicado porque tú te metes a Instagram y entonces ves contenido totalmente aspiracional, ¿no? Ves el superauto, la supercasa, los superhombres, las supermujeres. Y eso a los jóvenes o a los niños de estos años, 2025, pues eso les genera presión mental, presión social, les genera, volvemos a lo mismo, ¿no? Juicios, creencias, anhelos, deseos. Y cuando se dan cuenta que el techo es una realidad, pues Sí, ahí comienza la frustración. el golpe es duro. El golpe es duro, ¿no? Sí. ¿Qué podrías decirles ahí a los jóvenes, Lucho, que de pronto dicen, chin, no sé por dónde entrarle? Eso, por lo que te decía, no creerse el cuento de que, ay, no, lo típico es que ahora te dicen, no, soy influencer. Bueno, a lo mejor ser influencer no digo que esté mal, pero que ellos piensan que con un TikTok ya lo hicieron y van a ser millonarios y no se da así. Si tú no te esfuerzas por algo, si tú no estudias, o sea, no te digo que te mates estudiando, pero me refiero a que si a ti te gusta algo, estúdialo, refuérzalo, no te rindas. Tú eres testigo, o sea, a veces te hablo temas de audio porque yo sé que tú sabes más que yo en ese sentido. Y yo quiero profundizar o tengo dudas en el marketing o cosas así. Y digo, bueno, él sabe, él me orienta y tú mismo me has motivado a, a comprar libros, a especializarme. Entonces, eso mismo, que no se limiten a pensar que, ay, voy a hacer un TikTok y listo. No, uno tiene que reforzar lo poquito que puedes manejar, reforzarlo. Porque el hacer un TikTok no digo que esté mal, pero también tienes que aprender de tu negocio. O sea, o de tu idea. Entonces, no, o sea, yo, claro, te puedo motivar, decirte no te rindas y ya, pero no es así. O sea, tú tienes que de verdad ponerte de frente a tu computadora, si quieres, a estudiar, a reforzar eso, porque si tú tienes una idea, tienes que darle fundamento a esa idea, tienes que darle base. Totalmente, totalmente. Y no, y qué bueno que lo dijiste, porque lo primero que platicábamos es estas charlas, no les vamos a poner violines, ¿no? Detrás, Sí, y porque decir, uy, pobre de Pablo, pobre de Luis, no. No, simplemente es de lo poquito que podamos compartir nosotros y que a la gente le pueda servir, pues con eso nos damos por bien servido, ¿no? Y a ver, exacto. si esto solamente lo vemos tú, yo, tu mamá y mi mamá, pues también está bien, ¿no? Sí, También no. está bien. Pero también tengo una comunidad bastante grande, así que no creo que no nos vayan a ver así como dos o tres. Pero básicamente motivar a toda esa gente eh, que no se rinde con cosas sencillas, que digan, no, voy a hacer un TikTok y me hago millonario. No, porque hasta los youtubers más famosos, por ejemplo, el caso de un chileno que es súper famoso. Hola, soy Germán. Vamos a ese tema. Hola, soy Germán. Claro, Germán, si bien no lo conozco, pero sí sé su historia y sé cómo. Entonces, te digo, él se empezó a grabar los fines de semana o le empezó a hacer como un sketch, pero después se profesionalizó, estudió
aprendió a editar. Hoy en día a lo mejor tiene gente que le edite todo, pero él aprendió a editar y hoy en día tiene mejor equipo que uno. Y tiene, que cámara, que esto, que... Pero es porque él no se quedó ahí. Vio que le empezó a ir bien en eso y se empezó a interiorizar, a perfeccionar, y hoy en día a lo mejor tiene a lo mejor marca o tiene gente que le trabaje a él, pero él es gracias a su esfuerzo. No es porque ni comprobó ni nada de eso. Sí, y creo que el punto está ahí, ¿no? Si tú tienes una idea, como tú bien dices, fundamentala, ¿no? Hazla sólida. Y fíjate que una de las filosofías que a mí me gusta también seguir es esto de piensa en grande, empieza pequeño, escala rápido, ¿no? ¿Y esto de qué Exacto. trata? Tú tienes una idea, tú te puedes poner a planear todo lo necesario para poder llevarla a cabo, ¿no? Darte cuenta también de la realidad y el contexto en el que tú te encuentras y después llevarla a cabo, ¿no? Y aquí Sí. podríamos entrar en la disyuntiva de, pues sí, Pablo, pero es que yo, no tengo papá, es que yo no nací como tú, ¿no? Es que yo no tengo los medios, es que yo... Esos son pretextos. Tampoco Exacto. quiero decir que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Eso sería No. una aseveración, falta de conciencia. Pero sí creo que es interesante lo que tú decías en el sentido de, tú quieres desarrollar algo, pues pregúntate qué necesitas, ¿no? Para poder alcanzarlo y para poder cumplir eso, ¿no? Sí, o por ejemplo, ya volvamos al tema del estudio, que bueno, contigo lo he hablado más personalmente, pero si uno no estudia, si uno no se perfecciona, entonces ¿qué esperas que te llegue del alto cielo? Como dice una actriz que yo sigo y que es mexicana y que la respeto mucho y la quiero mucho, Blanca Soto, dice que el éxito no es suerte, es trabajo duro. Eso es. Eso es el resumen de todo. O sea, el éxito de cualquier cosa no es que, ay, me dio la suerte, me gané algo. No. Es trabajo duro. Es esforzarse por querer lograrlo. Totalmente. Y hay que chingarle, como se dice acá en México. Sí, Chingarle todos obviamente. los días, ¿no? Desde lo que tú haces, desde donde tú estés. O sea, también Sí, hoy nos enfrentamos mucho al pensamiento mágico. Dice, pídele al universo, ¿no? Escríbele, sí, intenciona. Claro, pero si lo intencionas sin acción, pues poco sí, va a claro. suceder, ¿no? Sí, pues sí. No, no basta con el papel, con el papel. Tienes que tú hacer un cambio de mentalidad. Eso es la idea. Como te digo, el éxito no es suerte, o sea, tienes que esforzarte mil veces. Y con el tema del estudio que te decía recién, yo quizás no tengo estudios formales en temas de locución, que yo siempre quise estudiar locución. No tengo estudios formales, pero ahora si me pongo a revisar la malla curricular de las escuelas de locutores de Chile, yo me sé la malla a la perfección, a excepción de una materia, de una sola materia. O sea, no a lo mejor me podría esforzar o tratar de ir a Santiago, pero ya es un tema a analizar más profundamente. Pero creo que al descubrir que yo me sé prácticamente la malla, o sea, quiere decir que no estoy tan mal. Y además volvemos a lo mismo del principio, cuando decíamos el tema de las etiquetas, ¿no? Pues un papel tampoco determina cuánto es lo que sabes y qué tan bueno eres para eso. Exacto. Yo te podría contar historias de terror de compañeros y compañeras que estuvieron conmigo, por ejemplo, en la universidad, que se empecinaron por ser los de honores, ¿no? Los de dieces, los de siempre estar pegados al libro, al estudio, y que al final por una cosa u otra, otro factor, ¿no? Que no me puedo explicar ahorita, pues ellos no se desarrollan
en el tema que estudiaron, ¿sabes? Sí, Entonces, como tú decías, también es un tema de echarle uno, ¿no? De chingarle, de todos los días para adelante. sí, no, es que eso tienes que hacer porque si no, no tiene sentido que, o por ejemplo, tú mismo me has dicho muchas veces que a lo mejor yo sé más que un universitario. Sí, a lo mejor, pero muchas veces te cuestionan eso, que por qué no rendiste la prueba de admisión a una universidad, porque a lo mejor no la necesito. Quizá a lo mejor está como muy que, ay, tienes que hacer la PSU, o bueno, ya ni sé cómo se llama, pero tienes que hacerla así como una obligación. No, porque no voy a ir a estudios superiores porque tengo otras dificultades que me lo impiden, pero ganas no me faltan. O sea, ahora estoy tratando de perfeccionarme en temas de radio en España. O sea, imagínate. Pero gracias a un profesor, a Iván Tenorio, que por cierto le mando un saludo y también le comenté este podcast, porque él es un seco y, o sea, es muy bueno. Y gracias a él tengo un montón de oportunidades también, po. Entonces, que de un seguidor de miles de kilómetros nos hiciéramos amigos y yo tener su número personal y eso, créeme que es súper, súper bonito y que te motive también, como tú, como otras personas, a no rendirte. Y él también es autodidacta y ahora es una eminencia del mundo de la radio en España. O sea, Claro, es lo que decíamos al principio, o sea, creo que cuando se junta talento, ¿no? Con ganas y también con conocimiento que no te va a caer del cielo, pues ahí está también parte de la fórmula. exacto. Pero bueno, mi Luis, al principio hablabas del tema de la dificultad y el ritmo con el que te mueves, ¿no? Para hacerle mención a nuestro podcast. Sí. Eh, ¿Cómo hacerle conciencia y cómo hacerle frente a la aceptación? Hacerle frente es que al final tú te tienes que dar cuenta que, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor no voy a andar en bicicleta. A lo mejor no voy a jugar al fútbol, pero es que si te pones a pensar, no voy a jugar al fútbol, tal vez no voy a ser un goleador, no importa. Pero yo, aún así, y quizás muchos de mis compañeros que en algún momento llegan a escuchar este podcast, van a decir, sí, eso es verdad. Yo, aún sin poder jugar fútbol, me hincaba en la portería y estaba de portero y no me importaba recibir pelotazos, me daba lo mismo. Pero yo estaba jugando fútbol. Hincado, me daba lo mismo. Me tiraba, me golpeaba, me daba lo mismo. Pero yo estaba jugando fútbol con mis compañeros, con mis amigos. Y eso es porque, a lo mejor por perseverancia, no sé. Pero yo quería hacerlo. Y yo, a pesar de que no puedo jugar fútbol con normalidad, lo hacía. Entonces, al final uno se termina aceptando y eso mismo, que por ejemplo te juzguen porque andas con un uniforme formal o que andas con un handy o un equipo de comunicación. Sí, a lo mejor al principio duele, pero al final te das cuenta que fuera del problema que tienes como una cojera, una dificultad para caminar, una diferencia de 2,7 centímetros exactos de una pierna y otra, y que sí tienes que andar con un soporte a lo mejor. Fuera de eso, tú eres una persona normal. Que sí, que a veces, muchas veces te cuestionas porque te dicen, es que yo no podría andar contigo, yo no podría enamorarme de ti porque tú eres enfermo, o sea que más o menos me tienen que cuidar. No, o sea, uno es una persona normal, claro, tiene volvemos a lo mismo, ciertas dificultades, pero eso no te hace anormal, no te hace un monstruo, no te hace un asco de persona. Y creo que las personas que dicen lo contrario, pues hablan totalmente de ellas mismas o de ellos mismos, ¿no? Con ese tipo Exacto. de prejuicios que podrían Sí, existir. exacto. Eh,
Pero sí, esto se une completamente a lo que platicábamos, porque, a ver, yo puedo decir, yo quiero ser un jugador profesional, ¿no? Y voy para ser jugador profesional y no me doy cuenta que no soy lo suficiente bueno, quizá, para llegar a ser profesional, pero estoy empecinado en serlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pierdo de vista quizá algunas cosas, algunos talentos, ¿no? Algunas cosas que para las que yo puedo ser bueno. Y entonces ahí es cuando llega el momento de la aceptación del techo de la realidad, es decir, Exacto. yo sé que no voy a ser jugador, yo sé que no voy a andar en bicicleta, ¿no? Yo sé que tengo 2 centímetros, 2.7 centímetros de diferencia, pero puedo hacer radio, puedo hacer podcast, puedo hacer community management, puedo hacer marketing digital, puedo hacer ¿no? Sí. Entonces, la gran pregunta y con lo que creo que podríamos cerrar el día de hoy, Luis, es ¿cuál sería el primer pasito chiquito para, para llevarlo a cabo, para darte cuenta y para ejecutarlo? La perseverancia. No, yo creo que no hay ninguna otra palabra que perseverar, intentar. Si me caí o si me equivoqué, no importa, vuelvo a intentarlo, no me importa, me caí, me vuelvo a parar y lo vuelvo a intentar 1000 veces si es necesario hasta que me salga. Yo creo que ese es el resumen de todo, la perseverancia. En este primer episodio yo creo que ya hemos hablado bastante tanto de mí y de las cosas que por lo menos yo enfrento. Pero yo me siento feliz hoy en día. Me siento una persona realizada porque tengo un trabajo estable, trabajo bien, mis jefes son buenos en general, entonces no tengo nada que decir. Y si pudiera quizás darle un saludo especial a mi bomba Chile-España Santa Cruz, porque hay una conexión ahí con España, por los primeros fundadores son chilenos españoles, entonces o vinieron de España y gracias a eso se formó la bomba. Pero algo que le tengo que agradecer enormemente a esa bomba es que me permitieron ser una persona útil. Hoy en día tengo un cargo, soy ayudante segundo y el que se encarga de asistencia o los partes de servicio como hablábamos al principio. Pero eso me hace mantenerme útil, funcionando, y les agradezco en el alma el tenerme ahí y quererme tanto. O sea, ahora mismo estoy viendo todos los premios que he recibido y digo, si no fuera por la perseverancia que uno tiene, no tendría ni esos premios, ni esos reconocimientos, ni esas puertas abiertas que hablamos recién. Porque si uno se queda ahí, no vas a sacar nada. Y también algo que debo decir, que yo no me quiero echar gente encima ni nada, pero digo, desde el momento que salí del Instituto Teletón, yo he sido un fiel defensor de todas las diferencias. O sea, hay personas que cuestionan a los homosexuales o que cuestionan... Eso es, bueno, a lo mejor no es del gusto de todos, sí, pero son personas, o sea, también tienen sus sentimientos y hay que respetarlas, creo. Y yo siempre me considero un luchador en ese ámbito a la defensa de esas cosas, porque encuentro que si a una persona que tiene ya dificultades se le hace difícil, imagínate a una persona que es ya, digamos, normal, no tiene ningún problema, pero sí, se siente diferente. Eso es todo. Y no tenemos por qué andarlos cuestionando, ni insultando, ni nada de eso. No le encuentro sentido. A lo mejor sí, puede tener diferencias con el uso del lenguaje, por temas que uno, no sé, y quizás me quisiera interiorizar más en eso, y quizás lo voy a hablar con alguien, pero sí creo que estoy abierto a defender todo tipo de inclusión en general, porque no creo que a alguien que le guste a otra mujer o a otro hombre tenga que ser tratado diferente. Somos personas y todos merecemos el respeto de siempre.
Como dicen por ahí, en gusto se rompen géneros. Hay gente que le gusta el helado de chocolate, hay gente a la que no, y es muy Sí, respetable, ¿no? exacto. Muy bien, Luis. Pues alguna otra cosa para este primer episodio de A Otro Ritmo. Yo creo que salió bien la charlita del día de hoy. Yo creo que para el siguiente capítulo va a ser necesaria también ya una cerveza, ¿no? Para estar acá, Bueno. cotorreando un poco más. Exacto, y voy a empezar a profundizar un poquito en el tema de la discapacidad, tal vez en Eso. México, en otras partes, pero como lo vimos en un principio, quiero que este podcast no sea tanto de tecnicismo, pero sí también vamos a ver algunos temas o no sé si legislativos o gubernamentales de México para ver las diferencias también que existen entre Chile y México en cuanto a la discapacidad y cómo abordarla. No, interesante también que nos cuenten, y ya en el otro capítulo lo vamos a platicar, pues todo lo que te enfrentas el día a día, ¿no? O sea, las rampas de movilidad, ¿no? Cómo es ir a un supermercado, cómo es subirte, a un taxi, no sé, ya me contarás de lo que tú te has encontrado y yo de este lado haré también mi trabajo de ser Sí, mucho más observador, porque claro, yo a veces lo dejo pasar, ¿verdad? Porque no tengo que utilizarlo, pero creo sí, que me voy a ser más consciente en estos días de intentar poner más atención de cómo lo haría mi amigo Luis estando acá. sí. Que dicho sea de paso eso. Hoy en día, imagínate, hablamos de la gente que, digamos, esta es una ciudad quizás no tan grande, y quizás todos nos conocemos. Imagínate que a mí me toca tomar locomoción y a mí que ya, digamos que la mayoría me conoce, me cuesta tomar locomoción. Imagínate que aquí me cuesta. Claro, Imagínate voy a Santiago a estudiar, imposible, o sea. Y, por ejemplo, diferencias o por ejemplo, para el tema de ducharme, tengo que ducharme en ducha, no puede ser en tina por mis temas de mis piernas, eh, o que mis familiares viven en segundo piso y viviría lejos de donde tengo que estudiar. Entonces son una serie de factores que te lo impiden, pero no te limitan tampoco. O sea, a lo mejor no tengo esa opción de tener el título pero como te digo, es la perseverancia que uno tiene que tener para lograr lo que realmente quiere. O sea, tienes que pensarlo de esa manera. totalmente. Pues nos vamos con esa, Lucho. Me gustó esa frase de no te lo impide, pero no te limita, ¿no? Entonces, con eso Exacto, nos vamos. Eso nos vamos. Creo que así se va a llamar este podcast, el capítulo de hoy. Te lo puede impedir, pero no limitarte, ¿va? exacto. Listo, mi Luis, pues te mando un abrazo fuerte a toda la gente que puede llegar a ver este podcast. Depende de si es mañana, tarde, noche, depende del día en que ustedes lo estén viendo. Un saludo fuerte desde tierras mexicanas y también desde tierras chilenas, Lucho. Sí, por supuesto. Así que, como les decíamos, invitarlo a seguir este podcast que quizás tiene un poco de risa, un poco de sarcasmo en cierto aspecto, pero también vamos a abordar estos temas que son realmente importantes y es que sea una conversación amena y que nos descubramos y que conozcamos un poquito más del mundo a través de otro ritmo de vida, otra perspectiva. Claro, porque las conversaciones abren posibilidades y el día de hoy ya abrimos varias. Cuídense mucho y Exacto. estamos en sintonía. Por favor, dejen sus comentarios y cualquier cosa por acá andamos. Muchas gracias. Cuídate mucho, Lucho. Nos vemos. Muchas gracias.